Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, siguiendo con este maravilloso mundo del Scrum, hoy vamos a hablar sobre los artefactos del Scrum. Los artefactos son esas herramientas, esos instrumentos, ¿cierto? Esos templates que yo comienzo a utilizar para poder hacer posible el Scrum. Entonces ya hablamos de los roles, ya hablamos de los eventos, las ceremonias, hoy vamos a hablar de los artefactos del Scrum, ¿cierto? Los artefactos, de forma resumida, pues vendrían siendo tres. El Product Backlog, ¿cierto? El backlog del producto, el Sprint Backlog y el incremento. Estos tres son herramientas que yo voy a ir utilizando en el transcurso como tal de los sprints y de las iteraciones que voy dando para poder entender y para poder sistematizar la información que tengo del proyecto, ¿cierto? Entonces los artefactos representan el trabajo, representan el valor que yo le voy dando a mi cliente y también me permiten a mí mostrar como tal la transparencia de la información clave. Porque en el Product Backlog está lo que yo entiendo, lo que el Product Owner entiende del cliente y lo refleja en ese conjunto de requerimientos. Y es un tema de transparencia y que también permite la inspección. El Sprint Backlog, recuerden que me ayuda a mí a poder definir cuál va a ser el marco de trabajo que yo hago en el sprint. Entonces ese también se convierte en un componente súper importante. Y el incremento son los entregables que yo le doy a mi cliente permanentemente en esos sprints, ¿cierto? Recuerden que los incrementos son cosas que él puede utilizar, que él puede incorporar en su empresa, en su proceso y que van a funcionar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los artefactos? Lo que yo les decía, el Product Backlog, entonces el objetivo como tal del producto. Yo ahí defino cuál es el alcance, qué es lo que quiero lograr, cómo lo quiero lograr y defino ese conjunto de requerimientos que luego los desarrolladores van a comenzar a implementar, ¿cierto? En el Sprint Backlog, ahí defino el objetivo del sprint. En este sprint, la idea es lograr desarrollar la interfaz. En este sprint, la idea es lograr entregar el chat de la aplicación. En este sprint la idea es desarrollar el componente comercial con el cliente. Entonces miren que en ese Sprint Backlog es la bajada del Product Backlog y ahí lo que hago es definir ese objetivo del sprint, ¿cierto? Y el incremento como tal es la entrega que le doy a mi cliente al final de cada sprint. Ya lo habíamos mencionado pues anteriormente. ¿En qué momento yo veo eso? Entonces recordemos que este diagrama de flujo que estamos viendo aquí representa toda la iteración de un Scrum, ¿cierto? De la metodología como tal. Entonces aquí se reciben las solicitudes, recuerden que el Product Owner interpreta esas necesidades y el Product Owner, recuerden que es el responsable de definir el Product Backlog, ¿cierto? Entonces el Product Backlog es responsabilidad del Product Owner. Aquí es donde yo defino ese conjunto de requerimientos, ¿cierto? Recuerden que ese Product Backlog luego entra a la planificación del sprint y yo hago el backlog del sprint. Aquí es lo que yo les digo, que defino como tal con claridad qué es lo que voy a trabajar. Defino las historias de usuarios, defino las tareas que el equipo desarrollador va a comenzar a ejecutar, ¿cierto? Y el incremento es lo que se da después al final, cuando ya yo he ejecutado el sprint y le doy entrega a mi cliente de su producto funcional, o por lo menos de una parte de ese componente del sprint, ¿cierto? Entonces, muy bien, esto fue un resumen muy pequeño de lo que son los artefactos como tal del Scrum. Los invito a que sigan leyendo, a que sigan interiorizando cada uno de estos elementos y aplíquenlo, comiencen a aplicarlo, porque esto se desarrolla aplicándolo. Al final de esta sesión vamos a tener una simulación de los diferentes elementos, de los diferentes componentes como tal del Scrum. Entonces ya pronto vamos a tener como tal ese espacio donde vamos a poder ver cada uno de estos elementos en práctica. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente capítulo de este maravilloso mundo del Scrum.